de esta visita del presidente de México a Estados Unidos. Y también ante el retorno a la nueva normalidad se han comenzado a formar mitos y también retos en torno a la reactivación económica. Así es que para hablar de este tema, que por supuesto tendremos que explicarlo a detalle, agradecemos esta noche que nos acepte el enlace Hugo Félix Clímaco, quien es presidente del Colegio de Economistas de Oaxaca. Presidente, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Encantado de poder platicar de estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias también por aceptar esta comunicación. Presidente, platíquenos, ¿cuáles son los retos que presenta sobre todo el sector empresarial a corto, mediano y sobre todo a largo plazo? Bueno, mira, el reto es sobre todo el tema de protegernos. Es un enorme reto. Hay que hacerlo con mucha responsabilidad. Ayer, como tú mencionabas, tuvimos un foro interesantísimo con dos personas que han sido claves. Uno, con Miguel Mesmacher, subsecretario de Hacienda hasta el 2018 y arquitecto de 12 paquetes económicos. Otra persona fue Patricia Armendáriz. Ella es presidenta de Financiera Sustentable y es una de las empresarias, la única mujer que acompaña en la comitiva y que va a estar en la cena entre ambas delegaciones. Bueno, uno de los mitos que se estableció como mito fue que no hay evidencia empírica que demuestre que un paquete fiscal gigantesco, que México no puede, por cierto, vaya a evitar una caída importante en el crecimiento de México. Eso es lo primero. Segundo, que es bien importante notificar, que es bien importante comunicar cómo va la pandemia. Es bien importante no solamente comunicar que hay un número de camas disponibles, sino además también combinarlo con la letalidad. Esto creo que es un reto para el gobierno federal y también para las autoridades estatales, porque ¿de qué sirve tener camas disponibles si la letalidad es del 11%? Bueno, pues entonces este tema de que haya camas disponibles de sobra, me parece que puede ser un mito. Entonces tenemos que cuidarnos para no incurrir en la letalidad. También se estableció como un reto el uso continuo, permanente, del cubrebocas. También, por supuesto, muy conveniente para un regreso a la normalidad sustentable, el hacer pruebas. Sin duda, esto lo reiteró Miguel Mesmacher, que además es director del Centro de Estudios COVID del ITAM. Y es una medida para protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestros interlocutores, a nuestros clientes. Esto es fundamentalmente las conclusiones a partir del foro de ayer y por supuesto, bien importante, la visita del presidente mexicano, del presidente AMLO, a Washington. A esa parte quería yo llegar. ¿Qué representa para el sector empresarial en todas y cada una de sus ramas la entrada en vigor del TEMEC? Pues primero hay que ver de quiénes estamos hablando. Estamos hablando de un presidente Trump que en campaña se refirió denostando a los mexicanos, que se ha expresado con racismo de los mexicanos, y a un presidente AMLO que también era reticente al libre comercio. Entonces, hablando de estos dos personajes, resulta histórica esta visita. Es de enorme importancia porque significa un pragmatismo para los empresarios, para los emprendedores, para la inversión. Es una paradoja en verano. ¿Y saben por qué? Pues porque resulta paradójico que estos dos personajes con ese discurso ahora sean pragmáticos. ¡Qué bueno! Sin duda es una señal, es la única luz
que hemos visto en estos últimos meses, en los cuales se aduce un daño a la inversión privada, que se ha ahuyentado la inversión privada, tanto extranjera como nacional. Por lo tanto, esta paradoja es una señal de gran importancia. Creo yo que es un signo de optimismo. Por supuesto, si debiera ir es otra cosa. Yo quizás le hubiera recomendado que no fuera, pero ya está, es un hecho. Entonces, ¿cómo recibe la prensa en Washington al presidente López Obrador? Hasta el momento he revisado un editorial del Wall Street Journal, que es un periódico muy conservador, y en el cual comenta que en efecto se trata de un gobierno de AMLO que ha ahuyentado la inversión. Sin embargo, establece un conjunto de intereses comunes, basados en dos ejes. Uno, por supuesto, la integración económica. Eso no tiene vuelta para atrás. No hay duda que nuestro país y Estados Unidos van a ir mucho más allá en la integración económica, no hay de otra. Y dos, el tema de la seguridad. Por supuesto, se va a hablar de seguridad en Washington. También establece el Wall Street Journal que en este editorial es mucho más cauto, porque está consciente de que el presidente López Obrador es de lo primero que va a revisar. Establece como áreas de oportunidad, por ejemplo, la inversión que se podría hacer en exploración y producción de petróleo. Lo mismo en temas de gas natural, lo cual bajaría los costos de la electricidad en México. Esto, ojalá que se dé cuenta la comitiva y el presidente de que hay áreas de oportunidad importantísimas sin sacrificar la dignidad, sin sacrificar el nacionalismo y sin sacrificar la defensa de los intereses nacionales. Creo que se puede ser pragmático y por ello soy optimista de esta como única luz. Creo que si esta señal se da, y además, qué bueno que el presidente AMLO, que ha sido reticente a ver lo que pasa en otros países en el mundo y se ha centrado, él mismo dijo que no iba a viajar, que se ha centrado en México, pues vea cómo se ve a México desde el extranjero, cómo le reciben desde el extranjero y qué le dicen. Este pragmatismo, la verdad, me gusta mucho. Ahora, Félix, ya para ir concluyendo, y probablemente me esté metiendo en un tema que nos importa a la entidad, porque somos una sociedad, sobre todo que requiere del movimiento económico nacional e internacional por la cuestión del turismo. ¿Qué es lo que puede esperar este sector poblacional, que es la gran mayoría del estado de Oaxaca, durante los próximos meses, por lo menos los 2 próximos trimestres? ¿Qué es lo que podría pasar para este sector en el estado de Oaxaca? Una reactivación del turismo en Oaxaca. Yo esperaría que pues las restricciones del Departamento de Estado de Estados Unidos se levantaran con respecto a Oaxaca, y esto depende mucho de los oaxaqueños. Depende mucho, en verdad, de que nos cuidemos, de que sigamos los protocolos, de esa disciplina. Es cierto que necesitamos salir a trabajar porque tenemos en Oaxaca el 82% en la población económicamente activa es informal, en contraste con estados como Coahuila, que tienen el 35%. Entonces necesitamos salir a trabajar, necesitamos salir a las calles, necesitamos vender nuestras artesanías, necesitamos ofrecer nuestras habitaciones al turismo extranjero y nacional. Y eso entonces depende de nosotros. Si lo hacemos con disciplina, el turismo y los ingresos van a volver a nuestro estado. Y por lo tanto, la confianza en nuestra nueva normalidad se va a extender. Yo he aprovechado en los foros en los que he estado para invitar y difundir que los oaxaqueños hemos sido responsables. Yo creo ¿Sí? que, Félix, nos has dejado una palabra clave, sobre todo en esto último que nos has dicho, responsabilidad, y tratar de adaptarnos a esta nueva
etapa, esta nueva normalidad y todos los retos que contrae, y sobre todo las palabras que nos has dicho, disciplina, algo que de repente en toda la cultura mexicana nos falla, pero en este momento, en esta etapa de la historia, tenemos el compromiso con toda la sociedad y sobre todo con las próximas generaciones de ser ese factor de cambio tan importante. Quisiera agradecerte, Hugo Félix Clímaco, presidente del Colegio de Economistas de Oaxaca, por esta comunicación y sobre todo por este panorama que nos has trazado y sobre todo que esperemos que esto nos lleve a puerto seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Saludos al auditorio. Igualmente, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Ahí lo tiene. A Oaxaca nos esperan cosas grandes, cosas enormes, cosas buenas, pero sobre todo, como ya lo decía el presidente del Colegio de Economistas de Oaxaca, Hugo Félix Clímaco, si somos disciplinados lo vamos a lograr, si le echamos muchísimas ganas, si tomamos este compromiso en nuestras manos. Así es que vamos a hacerlo en unidad. Y ahora vamos a ver qué está sucediendo.